Ya tenemos semifinales en el Master 1000 de París. Por un lado, Félix Auger-Aliassime y Alexander Bublik han aprovechado pues un poquito esa parte alta del cuadro que se ha liberado de cabezas de serie con Carlitos Alcaraz, que se eliminó a las primeras de cambio. Y un Sinner que ha cumplido como cabeza de serie número 2 y un Zverev que se ha metido ahí a última hora, digamos, salvando una situación complicada ante Daniil Medvedev, 7-6 en el tercero. Semifinales interesantes, ¿no, May? Hombre, semifinales top. Tenemos al fin y al cabo, ahí me está ajustando, tenemos al fin y al cabo a 4 top 15 dentro de esta última instancia, ¿no? Un Zverev que, como tú dices, estuvo tan al límite de la derrota que tuvo que salvar 2 bolas de partido, la jugó bastante bien dentro de lo que cabe. Y sí que es verdad que la pregunta es quién puede ganar a Sinner, ¿no? ¿Quién de estos 3 jugadores está capacitado para durante 2 horas, 2 horas y media, bordar el tenis, sobre todo visto el nivel de Yannick hoy contra Shelton, que hoy sí que ha sido un Sinner reconocible, un Sinner que domina desde ambos lados de la pista, un Sinner que además ha sacado muy bien, que ha restado muy bien. Tenemos efectivamente ese precedente de la semana pasada en Viena entre Zverev y Sinner, que Zverev puso en problemas a Yannick, le ganó un set, un Yannick que sigue yendo un poquito al tran-tran físicamente, pero la pregunta que te decía es por algo, y es que Zverev aguantó pues 45-50 minutos siendo superior, pero en cuanto Sinner subió una marchita, por 2 horas parece complicado, ¿no? Ser mejor que él. Pero muchos alicientes, un billete todavía para las ATP Finals en juego, porque si Aliassime gana mañana, superará a Musetti y sería el octavo, a falta de lo que pase la semana que viene en los torneos de Metz y Atenas. Muchas cositas interesantes a comentar. Muy buenas semifinales, la verdad. Me gusta lo que tenemos por delante. Y un Bublik que si gana se mete top 10. O sea, muchas cosas en Pues juego. fíjate. Vamos a hacer varias cositas. Vamos en primer lugar, pues a comentar jugador a jugador cómo está jugando en este torneo de París, gracias a los datos que nos proporcionan los amigos de Insights. Y vemos que este es Félix Auger-Aliassime, el primero. En este caso, lo verde, siempre decimos, es lo del torneo en sí, los 4 partidos que ha jugado aquí. Lo naranja es su media normal. Si os dais cuenta, en absolutamente todo, Magic, en todo, Félix Auger-Aliassime en este torneo de París está jugando mejor que en todo 2025. No solamente está... Lo único que está un pelín por debajo es el Saque, ¿no? saque, Pero que él tiene un 8 de media, un 8,5 y aquí está en un 8,4, pero lo demás, el resto, 0,4 mejor, la derecha la está reventando a 0,9 más, el revés un poquito menos, solo 0,3 más, pero está robando más puntos cuando está en modo defensa, un 6% más, desde el fondo es un 4% más, y sobre todo a la hora de convertir esas opciones de ataque, aparte de estar más tiempo en ataque, convierte más puntos ganadores. Estamos hablando de un Félix Auger-Aliassime que está yendo con todo, siendo ofensivo, yendo al ataque y además convirtiendo muy bien sus opciones, ¿no? Un tipo adaptando su juego a lo que es esta superficie. bueno, hemos hablado de que este año Aliassime, yo creo que la mejora que ha dado en su tenis, la vuelta un poquito por sus fueros que ha tenido, es porque por fin vuelve a tener confianza en sus golpes, por fin vuelve a ser muy ofensivo y con la derecha a finalizar los puntos, que esto es lo que le faltaba antes, y precisamente ese partido contra Sinner en el US Open quizás sea la muestra que vio más gente, ¿no? Fíjate, incluso ahí tú ves el performance de toda su temporada y ves a principios de temporada, perdón, partidos, o sea, torneos en los que estaba por los suelos, por ejemplo Rotterdam, por ejemplo Indian Wells, por ejemplo Monte Carlo, por debajo de la media, y yo creo que conforme ha ido avanzando la temporada, poco a poco Aliassime ha ido subiendo un poquito su nivel, ha ido confiando más en sus golpes, ha ido subiendo un poquito, sobre todo en ese tramo final de temporada, y lo vemos, Shanghái, Bruselas, Basilea, París, esos 4 últimos torneos está por encima de su media, por encima de la puntuación que suele dar o que había dado Aliassime a lo largo de todo el año. Eso explica que en este final de temporada está jugando cada vez mejor, sobre todo París, fíjate, un 8,28 promediando solamente a la altura de Doha y Montpellier. Montpellier, por cierto, lo ganó, en Doha hizo semifinales, así que uno de sus mejores torneos del año, Aliassime, en este torneo de París. Fíjate cómo pasa Magic de este bajón aquí en Toronto, de nuevo a encontrarse con su mejor tenis en la parte quizás más importante para él, ¿no? De la temporada, Sí, ¿no? sí. Tenemos aquí a Alexander Bublik, pues que están más o menos del mismo camino que Félix. Parecido, ¿eh? Sí, sí, Muy sí. parecido. Sí, Lo sí. único que desde el fondo gana menos puntos, él tiene un 49 de media, aquí tiene un 47 en este torneo, lo demás mejorando desde la defensa, que no es su fuerte, digamos, ¿no? Y sobre todo la manera en la que va al ataque, va un 33. Fíjate que Félix Lo al mismo. ataque va un 32, Bublik va un 33, convierte un 72 el kazajo, un 75 el canadiense, pero su nivel del servicio un 8,9 comparado con el 8,4 del canadiense. Ahí es donde quizás se puede hacer fuerte, ¿no? Necesita Bublik que ese servicio esté, digamos, on point ante el canadiense.
Afilado, ¿no? 8,9 promedia Bublik, 8,4 el Asim, da la sensación de que necesita más su saque el kazajo que el canadiense, aunque los dos son jugadores del mismo perfil, jugadores ofensivos y que quieren con el punto en juego nada, en 2-3 golpes, finalizarlo y llevárselo a su favor. Fíjate que, por ejemplo, la derecha la está golpeando, si no recuerdo mal, un poquito mejor Félix, al saque un poquito mejor Bublik. Muy igualados, son márgenes muy pequeños porque, repito, son dos jugadores, fíjate, 8,5 promedia Félix, 7,9 Bublik, eso sí, más sólido con el revés Bublik, que promedia un 7,5, Aliasim solamente un 7, ¿no? Quizás si los puntos de presión, que siempre suelen ser un poquito más largos que los normales, consigue Bublik llevar el partido a la zona de revés a revés y que él sea quien cambie el ritmo con una dejada y tal, lo tendrá bien. Si Aliasim consigue que el partido se juegue saque +1 con la derecha, derecha cruzada, ahí en esos patrones desde el fondo de la pista, sea ligeramente superior el canadiense. Pero este partido va a ser un partido de detalles en el que no me extraña que nos iremos a un tiebreak. Bublik, de hecho, fíjate, 8,51 está promediando en París, solamente superado por Halle, que es el torneo que ganó, ¿no? Esta temporada. Sí. Incluso promediando más que otros dos torneos en los que ganó también, que son Gastad y Kitzbühel. O sea, que el segundo mejor torneo del año, ¿no? Si hablamos de media para el kazajo. Exactamente, por encima de su media. Vamos a analizar lo que fue un partido en Dubái este mismo año, donde ganó Félix Auger-Aliassime, lo estáis viendo, por 6-3 en el tercero, un partido apretadísimo, casi 3 horas. Fijaos que los dos estuvieron más o menos al mismo nivel. Si nosotros, aquí, los amigos de Insight, le da aquí un botoncito, que es un poco como que la inteligencia artificial nos diga cuál fue la clave del partido, y nos da exactamente esta, que es que el canadiense estuvo 7% más del tiempo atacando. Si luego miramos los números, vemos que el conversion es que Aliassime se lleva más puntos de los que, digamos, en modo ofensivo, de los que se lleva Bublik, y lo mismo defensivo. O sea, digamos que la clave de este partido va a estar el que más ataque, quien esté más acertado a la hora de hacerlo. Pero es clave que en todo momento los dos tengan claro que tienen que ser ofensivos, porque lo que son las notas de los golpes, prácticamente los dos están casi calcados. Entonces yo creo que la diferencia está en cuánto Bublik puede marcar diferencias con su servicio, y sobre todo Magic, que esto, ¿no? Que el ataque sea la clave que marque la diferencia de este partido. Es que los dos tienen un patrón de juego muy similar, ¿no? Saque +1, 2-3 golpes. Bublik quizás es más impredecible y se acerca más a la red. Aliassime es más capaz de imprimir potencia a sus golpes desde el fondo y a lo mejor jugar derechas cruzadas, pero al fin y al cabo van a querer que los puntos sean ellos quienes los dominen, ¿no? Y ese mínimo 7% te puede inclinar el partido hacia un lado o para otro. Partido también de detalles, de que los puntos importantes, precisamente, quien ataque seguramente en esos puntos importantes se lo va a llevar. Bublik, yo creo que va a necesitar más de su saque que Aliassime. Aliassime puede estar un poquito más cómodo si se juega de derecha a derecha cruzada, como digo. Si en los intercambios medios hay intercambios medios, Aliassime se sentirá más cómodo. Si todo pasa por puntos cortos, quizás es un buen escenario para Bublik, que echa más mano del saque, saque +1 con dejada, saque +1 yéndose a la red. Como digo, partido súper igualado, en el que Bublik para mí necesita más el saque que Aliassime. Sí. Y de detalles, es muy difícil dar un ganador. Fíjate este partido que ponemos de ejemplo, 2 horas 47, 6-3 en el tercero, 2 tiebreaks, o sea, un partido que podía haber caído para cualquiera de los dos. Ya es irte con a lo mejor una cuestión de confianza, una cuestión de quién tiene más jerarquía en estas instancias. Aliassime sí ha pisado finales de Master 1000, Bublik todavía no. A lo mejor eso quizás a nivel mental pues puede hacer que se decante un poquito la balanza para Félix. Yo ligeramente, de hecho, me inclino un poco más para Félix, pero ya te digo, por márgenes pequeños. Yo auguro un partido igualado, algún que otro tiebreak y de detalles. Yo para mí te diría un 55-45 para Bublik, fíjate, me la juego un poco más por la Muy pista bien. en sí, el hecho de que se juegue dura indoor, y que Aliassime viene con una tralla Aliassime es un importante. seguro de Ya, vida en dura indoor, también, ¿eh? también, pero bueno, me la juego con Bublik, no sé, tengo confianza Muy bien. en el Yo digo kazajo. Aliassime en 3, digo yo. Perfecto. Nos vamos con el torneo, digo, con Jannik Sinner. Aquí tenemos los números de Jannik Sinner. Atacando un poquito menos en este torneo de París, con un poquito peor al saque, lo demás, más o menos todo lo que suele ser él, aunque está atacando, digamos, ganando más puntos desde la defensa. Sí que a la hora del ataque, como digo, un poquito menos, pero fíjate que él promedia un 37 y aquí está robando un 44% de los puntos. O sea que más o menos Sinner moviéndose en líneas generales, lo que suele ser él. Eso sí, esos problemillas físicos que de vez en cuando está dejando ahí, a alguno le deja alguna duda, pero lo que es a nivel de juego, Magic, es el Sinner de siempre. Yo te digo una cosa, yo creo que ha limpiado los datos hoy contra Shelton, ¿eh? Si vemos los dos primeros partidos contra Bergs y Cerúndolo, seguramente no estaría en la media habitual, ¿no? Pero es que ha jugado un partido tan bueno. Es que lo de hoy, es que la sensación de superioridad
de apabullar a Shelton que ha dado hoy. Fíjate, ¿no? De hecho, tú miras París y promedian menos que en Viena, más o menos igual que Shanghái. Y claro, es que ha habido tan pocos torneos ATP este año, José, que es difícil comparar, ¿no? Pero ha habido muy poquitos. El segundo mejor después de Viena, ¿no? Ujú. Pero mirando 9,13 muy parecido a lo de Pekín. Pero es lo que te digo, o sea, yo creo que hoy ha dado una sensación de superioridad Sinner tremenda, la derecha por fin ha vuelto, el revés, acuérdate que contra Cerúndolo estuvo por los suelos, cometió 14 errores no forzados en el primer set, hoy 0 errores no forzados en el primer set, lo ha limpiado, además conectando golpes ganadores de revés paralelo, el resto hoy también ha estado brutal al resto, porque al final contra Shelton necesitas estar a un nivel altísimo y ya ese 8,8 denota que Sinner ya está ágil, y sí, a ver si alguien le puede desafiar y llevarle un poquito a aguas profundas, ¿no? Y que sienta el tema del físico, pero la sensación es que es difícil llevarle ahí, ¿no? Y la pregunta que debemos hacernos es si Zverev va a ser capaz de combinar lo suficientemente puntos gratis con el saque más puntos largos donde Sinner pueda, digamos, a nivel físico sufrir un poco. Por lo demás, Sinner yo creo que en este torneo está yendo de menos a más, Sí, claramente, sí. y la sensación es que en ese ir a más yo le veo más cerca de jugar mañana como ha jugado hoy contra Shelton que los dos primeros partidos, que estuvo un poquito peor. Ahora hablaremos del partido de Viena para analizar un poco por dónde pueden los tiros, pero esto es el cuadro de Sasha Zverev, que es casi prácticamente un calco de lo que es su media anual. O sea, el Zverev de aquí solo es 0,2 peor con el saque, 0,3 más mejor con el resto y un poquito peor, un 1% menos digamos, a la hora de convertir los puntos de ataque y 0,3 menos en el resto, en el revés. Lo demás es exactamente el Zverev de siempre. Muy regular siempre, fijaos, ¿eh? Aquí en París es un 8,61, que es más o menos un poquito superior a su media, que es un 8,49, pero Fíjate, lo de siempre. el mejor torneo de Zverev de momento en el segundo tramo del año, ¿no? De Sí. pistas duras, desde Toronto hasta aquí, que decía él en Viena, no me he olvidado de jugar al tenis, ¿no? Daba ese aviso. En la Leiber, que se tuvo problemas de espalda, bajó claramente su nivel. Y fíjate, Pekín un 8, Shanghái un 8,4, ahora un 8,6, en Viena pues es un 8, prácticamente también un 8,4, ¿no? O sea, es como que está yendo de menos a más en este final de temporada, ¿no? No sé si porque habrá dejado atrás los problemas físicos en la espalda y tal, pero la sensación es que la curva vuelve a estar a niveles del Zverev, el que Ujú. hizo final en Australia, ¿no? Por así decirlo. Y, Que le queda un poco, pero ahí está, en ese proceso. y ahora nos vamos al partido, como digo, que jugaron en Viena. Y la verdad que lo decía él, ¿no? Después en rueda de prensa, dice, la gente tiene que tener en cuenta que a mí no se me ha olvidado jugar al tenis. De hecho, pierde en el tercero 7-5 cuando estaba prácticamente dominando el tercero. Solo que tuvo muy mal juego cuando fue a sacar para ser el 6-5 y ahí Sinner se lo comió, ¿no? Pero mira, el partido es de un 8,8, que es superior a su media este año. Si nos vamos a la clave principal, pues pulsamos la tecla mágica y nos sale que la clave fue la derecha. Maggi, yo creo que aquí puedes decir tú muchas cosas, ¿no? Del tema de la derecha de uno y otro, ¿no? Hombre, la diferencia entre la derecha de uno y otro es amplia. Y fíjate que Zverev la pegó muy bien, 8,7, pero Sinner estuvo sensacional. Yo la sensación que me dejó ese partido de Viena es que fue un partido muy igualado. Los dos estuvieron muy bien con el saque. Zverev realmente supo apretar según qué teclas para aprovechar que Sinner físicamente estaba un poquito a lo mejor fuera de su 100%. Pero la sensación es que quien atacó más, sobre todo en el segundo y tercer set, fue el que se acabó llevando el partido. Fíjate que lo miras en global y hay un 1% más de ataque de Zverev que de Sinner, ¿no? Pero me gustaría ver set a set en el primero, segundo, tercero. Creo que en el segundo Sinner levanta un poquito el tema del ataque. Fíjate que en el primero un 5%. Es lo suficientemente, la diferencia es suficientemente amplia como para que Zverev le gane el set 6-3 a Sinner. Pero me gustaría ver en el segundo, igual no, igual me calla la estadística y nada que ver. Fíjate la diferencia en el segundo, que es cuando Sinner le da la vuelta en el partido. 28% y 18%. Yo recuerdo que cuando Sinner metió en temperatura el saque y empezó a combinar puntos cortos más, apretar desde el fondo de la pista, no hubo partido. Fíjate. En el tercero, fíjate, 75% de puntos en ataque convertidos, Zverev no. Zverev le pasa una cosa, y es algo que ha aprovechado Medvedev hoy bastante bien también, y es que si le neutralizas el primer saque y lo obligas a jugar segundo o tercer golpe después, fíjate, en el tercer set atacó más Zverev que Sinner, pero en los momentos importantes volvió a ser superior italiano, ¿no? La sensación es que convirtió menos, eso sí. Sensación es que si tú le juegas el segundo o tercer golpe, que esto es algo que ha hecho siempre Alcaraz contra Sasha, si le neutralizas el primer segundo golpe después del saque y lo obligas a cerrar el punto en el cuarto o en el quinto, Zverev se cae un poco, ¿no? Y yo creo que Sinner, fíjate que hay una clave para mí mañana que es el resto. O sea, lo bien que reste Sinner ese primero de Zverev, si resta como lo ha hecho hoy contra los primeros de Shelton, yo creo que tiene el partido en su mano Sinner, porque desde el fondo de la pista hoy le he visto pegar la derecha con convicción, lo suficiente para ser mejor con ella que Zverev y dominar con ese golpe desde el fondo de la pista. Con el revés le he visto ya igual de sólido que siempre,
Pero la diferencia que puede marcar Zverev es que vaya sacando adelante sus turnos de servicio, como en el tercer set de Viena hasta el 5 iguales, cómodo, sólido, sin sufrir mucho. Al resto le empieza a meter en dificultades a Sinner con algún intercambio largo que la aguante jugando de revés a revés y Sinner se resiente un poco físicamente, pero para eso necesita que sus primeros saques sean súper certeros. Fíjate, en ese tercer set, Zverev al resto estuvo desconocido. Solamente un 6,7, necesita un poquito más al resto, necesita ponerle en problemas, que los intercambios sean largos, ¿no? Y al saque estuvo mejor en el tercero Sinner que Zverev, que esto para mí no puede suceder. Tiene que sacar mejor Zverev que Sinner si quiere ganar el partido del germano. Entonces, esa conjunción de saques y puntos cortos con tu turno de servicio y luego algún que otro punto largo que le pueda desgastar al resto para Sasha, es que es la única manera que le veo de ganando. Si Sinner iguala a Zverev al saque, yo creo que al resto va a estar mejor Yannick. Y si está mejor al resto, se lleva el partido para mí incluso fácil, te diría. Yo para mí la clave para Sasha está en que con el servicio no baje del 8,5 y ya del 8,5 a lo mejor ya no le vale, fíjate, así de claro. Y luego que tiene que ser ofensivo, o sea, necesita ser ofensivo y ir con todo, digamos, sobre todo con la derecha, que hablaba de esa derecha, ¿no? Que es un poco digamos, lo que marcó la diferencia al final, ¿no? Y esos reveses cruzados que él siempre hace, que en la mayoría contra Sinner no le sale positivo, que lo estamos viendo en esta final, creo que se está viendo, ¿no? Sí. Esos reveses cruzados que son marca de la casa de Zverev, que no busca prácticamente nada con ese golpe. Al final contra Sinner, a lo mejor golpe del italiano, normalmente es que pierda, pero si nos vamos a la derecha, ya aquí es donde empieza a perder quizás el partido. Forehand cross, la derecha cruzada, ahí mira, hay ligeros positivos, entonces necesita que esa derecha eche fuego, lo que le decía Nadal, ¿no? De tirar hacia adelante, de pegarle un poquito más, buscar algo más. Pues esa derecha cruzada ante Jannik Sinner es la que le puede dar un poquito el golpe ganador más allá del servicio y que luego desde el fondo, como digo, intente ser un poco más ofensivo de la cuenta, porque es que si no, se lo va a comer. ¿Qué porcentaje le darías tú a este partido? Ay, yo esto veo un 65-35 para Sinner, la verdad. O sea, yo creo que hay una cuestión que también hablamos del físico de Sinner, pero ojo a las palizas que está pegando Zverev. Zverev va a jugar el partido con menos horas de descanso, ha acabado tarde hoy, paliza gorda contra Medvedev, partido además en lo emocional y lo mental de mucho desgaste. Y a Sinner yo sí que le he visto hoy un poquito más fresco que en otros días. Entonces, yo es que también pesa mucho el bagaje de los últimos partidos, el bagaje mental de que Zverev estuvo más cerca que nunca en Viena y tampoco lo pudo cerrar. No sé, yo veo ganando bien a Sinner, siendo superior a Sasha. A lo mejor le puede robar un set del germano, pero yo creo que vamos a ver a Yannick en la final. Yo creo que va a haber 3 sets y es favorito Sinner. Pero yo no te lo tiraría tan favorito, te tiraría un 55-45, pero no sé por qué me huelo que este puede ser el partido donde Zverev se lleve el gato al agua. Fíjate lo que te digo. Bien, me gusta, atrevido, me gusta. Me atrevo a ello. Bueno, aquí tenéis el análisis completo de estas semifinales, amigos. Déjanos aquí abajo un comentario de quién veis en la final de París. Nos vemos, hasta pronto. Chao, chao.